El tema de nuestro cartel es Pandemia por COVID-19, un detonante para el aumento en la resistencia antimicrobiana. Los participantes son Ruiz Rivera, Solano Montoro, Ramírez Vázquez y Zárate Alfaro, estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente, el sector de salud pública se encuentra en crisis a nivel local, nacional y global. La resistencia antimicrobiana como problema clínico y sanitario no representa algo inevitable. El hecho de que se presente en el día a día y su gran relevancia en la actualidad se debe al uso indiscriminado e irracional que se le ha dado a los antibióticos, lo que apoya la supervivencia de cepas resistentes, derivando así en infecciones por patógenos multidrogoresistentes. Aunado a lo anterior, la pandemia de COVID-19 por la que estamos atravesando representa un detonador en el aumento de la incidencia de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un problema multifactorial, aunque se ha encontrado relacionado estrechamente con el uso desmedido de agentes antimicrobianos en pacientes con COVID-19 con una tasa relativamente baja de infección bacteriana secundaria. Es importante recalcar esto, ya que la profilaxis y administración de antibióticos de amplio espectro en pacientes con COVID-19 se ha realizado de manera indiscriminada, lo que impacta negativamente. Nuestro objetivo es determinar si el COVID-19 es un factor predictor independiente que impacte en la resistencia antimicrobiana y qué podemos modificar para enfrentarlo. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión sistemática en las bases de datos PubMed y Elsevier, usando las palabras clave COVID-19, resistencia antimicrobiana y antibióticos. Al final se escogieron 11 artículos de revisión, los cuales analizamos y discutimos en este cartel. Los resultados demuestran que además de la infección por SARS-CoV-2, un aumento en la incidencia de resistencia a los antimicrobianos plantea un daño colateral al estado actual de la pandemia de COVID-19. Los datos indican que aproximadamente el 70% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 reciben antibióticos, pero solo el 16% desarrollan una infección bacteriana secundaria que los requerirá. Se calcula que la resistencia a los antimicrobianos es responsable de aproximadamente 700,000 muertes al año, pero se estima que para finales del 2020 el número de muertes aumentó a 1.3 millones. Dentro de los factores determinantes del aumento en la resistencia a antimicrobianos durante la pandemia de COVID-19 destacan los siguientes: regulación y aplicación deficientes de los antimicrobianos, determinantes ambientales, falta de cobertura sanitaria, infecciones asociadas a la atención de la salud, carencias de pruebas diagnósticas, viajes internacionales, prescripción errónea e innecesaria de antimicrobianos, calidad de los fármacos, resistencia cruzada y coselección. A la luz de la pandemia de COVID-19, se ha informado que la necesidad del uso de agentes antimicrobianos ha aumentado en comparación con años anteriores. En un estudio en Wuhan, con una cohorte de 90 pacientes con neumonía por el nuevo coronavirus, se informó que hay una tasa de mortalidad del 11%. El 71% de los casos fueron tratados con antibióticos. Sin embargo, solo el 1% experimentó coinfección bacteriana y el 4% coinfección fúngica. Esta tasa elevada en el uso de antimicrobianos podría deberse principalmente a 3 factores. El primero es la similitud clínica entre la infección por SARS-CoV-2 y la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. El segundo factor es la ansiedad y la incertidumbre con respecto al brote de COVID-19, así como la ausencia de tratamientos efectivos contra esta enfermedad. Y por último, la posibilidad de una infección bacteriana o fúngica secundaria. A partir de estudios separados, se estimó que aproximadamente del 1 al 10% de los pacientes con COVID-19 contrajeron coinfecciones bacterianas. En el Reino Unido se hizo un estudio retrospectivo en el que participaron 836 pacientes con infección por SARS-CoV-2. En el estudio se concluyó una incidencia de coinfección bacteriana del 6.1% durante la duración de la admisión. Una revisión de Rosso y Cole señaló que solo el 8% de 806 pacientes con COVID-19 tenían coinfecciones bacterianas o fúngicas superpuestas. En comparación con la pandemia de influenza H1N1, que estuvo acompañada de 12 a 19% de infecciones bacterianas secundarias, el SARS-CoV-2 resultó en un solo 10%, demostrando que la terapia con antibióticos para combatir la neumonía bacteriana está aceptada para la influenza H1N1, pero la condición es diferente y poco clara en la neumonía relacionada con el SARS-CoV-2. Aproximadamente 5% de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 necesitan ser ingresados en UCI, y el 50% de estos sufre una infección secundaria, principalmente bacteriemia e infecciones del tracto urinario.
Los factores de riesgo de infecciones, incluidas las asociadas con microorganismos multidrogoresistentes, son el uso inadecuado de antibióticos, la presencia de enfermedad pulmonar crónica previa, ventilación mecánica y estancia hospitalaria prolongada. De acuerdo a una revisión sistemática de China y Reino Unido, los patógenos bacterianos coinfectantes más comunes son Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza y el último porcentaje se divide entre otras bacterias, algunas de ellas resistentes a betalactamasas y carbapenémicos. Los factores de mayor impacto en el desarrollo de la resistencia antimicrobiana en UCI asociado a COVID-19 son riesgo potencial de superinfecciones, hacinamiento hospitalario, disminución en la prevención de propagación y poco diagnóstico de organismos multidrogoresistentes, uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro y ausencia de pautas claras para el tratamiento del COVID-19. La prescripción injustificada de antibióticos representa en la actualidad el factor predisponente a la resistencia antimicrobiana más importante, y la mayor barrera es el bajo reconocimiento de una coinfección. La implicación de programas como el Antimicrobial Stewardship o Clinical Decision Support System ayudarían a diagnosticar infecciones superpuestas, evitando así el uso inadecuado de antibióticos. También ayudarían a disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud, limitando así la aparición de organismos multidrogoresistentes. Estos programas recomiendan el uso de antibióticos solo cuando no sea posible diferenciar entre causas bacterianas y virales de neumonía, con su respectiva revisión microbiológica 48 a 72 horas después. Otras recomendaciones son cambiar la terapia intravenosa a vía oral, desescalando la dosis adecuadamente, adoptar una prevención estricta de infecciones y apoyar la vigilancia de la resistencia antimicrobiana y el seguimiento del consumo de antibióticos. Unos puntos para llevar a casa son: la resistencia antimicrobiana podría provocar 10 millones de muertes por año para el 2050, por lo que es imperativo llevar a cabo medidas para enfrentarla. Lamentablemente, la pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto negativo, ya que las iniciativas para combatirla se han ralentizado y el número de organismos multidrogoresistentes ha incrementado. El uso adecuado de antimicrobianos de espectro reducido, la implementación de exámenes microbiológicos y antibiogramas, la creación de pautas claras para el tratamiento de COVID-19 y la participación de equipos como AMS o CDSS pueden prevenir la aparición de organismos multidrogoresistentes durante esta pandemia. Aquí abajo podrán encontrar un código QR donde se enlista nuestra bibliografía numerada. Muchas gracias por su atención.